Mujer pide ayuda a un ranchero virgen. La recompensa que le dio fue inolvidable. El viento aullaba como una bestia salvaje, mientras la arena del desierto de Sonora se levantaba en remolinos furiosos, oscureciendo el sol de la tarde. María Guadalupe Sánchez corría desesperada, su respiración entrecortada y el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía querer salirse de su pecho. La tormenta se intensificaba, haciendo casi imposible ver más allá de unos metros. Sus pies dolían, su garganta ardía por la sed, pero no podía detenerse, no cuando ellos la seguían tan de cerca. A lo lejos, entre la cortina de arena, distinguió la silueta de un rancho solitario, una estructura modesta pero sólida que se alzaba como un faro de esperanza en medio de aquel infierno de arena y viento. María se detuvo un momento, indecisa. Pedir ayuda a un desconocido era arriesgado, pero quedarse en el desierto durante la tormenta significaba una muerte segura. «Virgen Santísima, protégeme», murmuró mientras ajustaba el rebozo sobre su cabeza y se dirigía con determinación hacia la única posibilidad de salvación que tenía. María había crecido en un pequeño pueblo cerca de Hermosillo, hija de un honrado agricultor y una madre que hacía los mejores tamales de la región. Su vida, aunque modesta, había sido feliz hasta aquel fatídico día, 6 meses atrás, cuando la banda de El Lobo atacó su hogar. María recordaba cada detalle como si estuviera marcado a fuego en su memoria. Los gritos, el olor a pólvora, la sangre de su padre encharcando el piso de tierra, los ojos sin vida de su madre y sus 2 hermanos pequeños. Ella había sobrevivido por pura casualidad, escondida en el pozo seco detrás de la casa. Desde entonces vivía como un animal asustado, moviéndose constantemente, trabajando en cantinas o como lavandera, siempre mirando por encima del hombro, porque sabía que el lobo la buscaba. No podía permitir que quedara un solo testigo vivo. Las noches eran lo peor. En sus sueños veía los rostros de su familia, sus sonrisas, escuchaba sus voces, para luego despertar sobresaltada, con lágrimas en los ojos y un grito ahogado en la garganta. La venganza era lo único que la mantenía en pie. Eso y la promesa que le había hecho a su padre mientras enterraba a su familia con sus propias manos. Encontraría justicia o moriría intentándolo. La puerta del rancho se abrió antes de que María pudiera tocar. Un hombre alto y de complexión fuerte apareció en el umbral, sosteniendo un rifle. Sus ojos, del color del ámbar, la miraron con sorpresa y recelo. «¿Qué hace una mujer sola en medio de una tormenta?», preguntó con voz grave pero no amenazante. María tuvo que gritar para hacerse oír por encima del rugido del viento. «Por favor, señor, necesito refugio. Me persiguen hombres malos». El hombre dudó, escrutando el horizonte como si pudiera ver a través de la cortina de arena. Luego, tras un momento que pareció eterno, se hizo a un lado. «Pase», dijo simplemente, «pero deje las armas afuera si trae alguna». María no tenía más que un pequeño cuchillo escondido en su bota, que entregó sin protestar. Al entrar, el calor de la chimenea la golpeó como una bendición. El interior era austero pero limpio, con pocos muebles pero todos bien cuidados. El hombre cerró la puerta y aseguró la tranca. «Me llamo Javier Montoya», se presentó mientras dejaba el rifle en un soporte junto a la puerta. «Este rancho es todo lo que tengo. No me gusta meterme en problemas ajenos, pero tampoco puedo dejar a nadie morir en el desierto». María supo entonces que tenía que tomar una decisión crucial. ¿Cuánto debía revelarle a este desconocido? Su vida dependía de ello. «Me llamo María Guadalupe Sánchez», respondió finalmente, aceptando el vaso de agua que Javier le ofrecía. Sus manos temblaban ligeramente. «Unos bandidos mataron a mi familia. Ahora me buscan a mí porque soy la única que puede identificarlos». Javier escuchó en silencio, su rostro impasible excepto por un leve tic en la mandíbula. Cuando María terminó su breve explicación, él se levantó y miró por la pequeña ventana hacia el desierto enfurecido. «La tormenta durará hasta mañana», dijo con certeza de quien conoce bien el desierto. «Puede quedarse hasta entonces. Después, ya veremos». Aquella noche, María durmió en la única cama del rancho,
mientras Javier se acomodaba en unas mantas junto al fuego. A pesar del agotamiento, María permaneció despierta largo rato, escuchando el viento y pensando en el extraño giro que había dado su suerte. Este hombre, este ranchero solitario, podría ser su salvación o su perdición. Y algo en sus ojos, en su manera de moverse, le decía que Javier Montoya guardaba tantos secretos como ella misma. Mientras el sueño finalmente la vencía, María no podía imaginar cómo este encuentro cambiaría ambas vidas para siempre. Los días siguientes transcurrieron en una extraña pero cómoda rutina. La tormenta había pasado, pero María seguía en el rancho. Javier no le había pedido que se marchara y ella no había mencionado irse. Ambos parecían estar probándose mutuamente, como dos animales cautelosos compartiendo el mismo territorio. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?, preguntó Javier una noche, mientras terminaba un plato de chile con carne que María había preparado. Mi madre, respondió ella con una sonrisa triste. Decía que una buena comida puede abrir cualquier corazón. Javier asintió pensativo. Mi madre decía algo parecido. Murió cuando yo tenía 12 años. Era la primera vez que compartía algo personal, y María lo notó. ¿Y tu padre? Murió 2 años después. Fiebre. Desde entonces he estado solo aquí. María observó el rancho con nuevos ojos. ¿Has estado solo todo este tiempo? ¿Sin esposa o familia? Javier desvió la mirada. Un leve rubor cubriendo sus mejillas bronceadas. Nunca he tenido tiempo para esas cosas. El rancho exige mucho trabajo. María comprendió entonces lo que no decía. Javier Montoya, a sus 30 y tantos años, era un hombre que jamás había conocido el amor de una mujer. Un hombre que había dedicado su vida a sobrevivir, igual que ella ahora. Con el paso de los días, las barreras entre ellos comenzaron a caer. Javier le enseñó a María cómo cuidar del pequeño huerto que mantenía detrás del rancho, protegido del viento por una estructura de adobe. Ella, a cambio, le mostró cómo hacer tortillas perfectamente redondas y le contó historias que su abuela le había transmitido. Una tarde, mientras reparaban juntos una sección de la cerca, María se atrevió a preguntar: ¿No te preocupa tenerme aquí? Si vienen buscándome. Javier clavó el poste con más fuerza de la necesaria. Si vienen, los enfrentaremos. No sería la primera vez que defiendo lo mío. ¿Lo tuyo?, preguntó María, sintiendo un extraño calor en el pecho. Javier la miró directamente a los ojos. Lo que está bajo mi techo merece mi protección. Eso incluye a las personas. La paz del rancho se rompió una mañana cuando Javier regresaba de revisar el ganado. María lo vio galopar a toda velocidad hacia la casa y supo inmediatamente que algo andaba mal. «Jinetes», dijo Javier sin aliento al desmontar. 6 hombres armados, vienen del este. No son gente de por aquí. El corazón de María se detuvo por un instante. «Son ellos, la banda del lobo. Me han encontrado». Javier actuó con rapidez, sacando armas y municiones de un arcón bajo su cama. Le entregó a María una escopeta recortada. «¿Sabes usarla?». Ella asintió, tomándola con manos firmes. «Mi padre me enseñó. Nunca pensó que tendría que usarla así». Se prepararon en silencio, cada uno ocupando una posición estratégica. Javier en la ventana principal, María cubriéndole desde la puerta trasera. El tiempo pasaba con lentitud insoportable, cada segundo estirándose como horas. Finalmente, el sonido de cascos rompió el silencio. Los jinetes se detuvieron a cierta distancia, estudiando el rancho. «Sabemos que está ahí, mujer», gritó una voz ronca y desagradable. «Sal ahora y quizás dejemos vivir al ranchero». María reconoció la voz. Carmelo, el segundo al mando del lobo. Su estómago se retorció de miedo y odio. «No salgas», susurró Javier. «Es una trampa». «Lo sé», respondió ella. «Nunca dejan testigos». El primer disparo rompió una ventana. Luego todo se convirtió en un infierno de pólvora y gritos. Javier disparaba con precisión mortal, mientras María protegía la retaguardia. 2 bandidos cayeron, antes de que el resto se replegara tras unas rocas. «Montoya», gritó Carmelo. «¿Qué diablos haces protegiendo a esa mujer? No vale la pena morir por ella». María miró a Javier con sorpresa. «¿Te conoce?». Javier apretó la mandíbula. «Conocen mi nombre.
Es todo. Mi padre tenía fama de buen tirador. Creen que soy como él. El tiroteo continuó intermitentemente hasta que el atardecer comenzó a teñir el cielo. Finalmente los bandidos se retiraron, llevándose a sus heridos y muertos. «Volverán», dijo Javier, vendándose un brazo donde una bala lo había rozado, «y la próxima vez serán más». María, limpiando la sangre de un corte en su mejilla, asintió gravemente. «Lo sé, debería irme. Este no es tu problema». Javier la miró con intensidad. «Ya es mi problema. Si te vas, te matarán. Si te quedas, al menos tienes una oportunidad. Nos defenderemos juntos». Los días siguientes fueron de preparación febril. Javier reforzó las defensas del rancho, construyendo barricadas y cavando pequeñas trincheras estratégicas. María demostró ser una excelente tiradora y una compañera valiente. Cada noche, exhaustos, compartían una comida sencilla y conversaciones cada vez más profundas. «¿Por qué te buscan con tanto empeño?», preguntó Javier una noche. «Debe haber más que el simple hecho de que seas testigo». María suspiró profundamente. «Mi padre encontró algo, una mina abandonada en nuestras tierras. Oro. No mucho, pero suficiente. El lobo lo supo y quiso apropiarse de todo. Cuando mi padre se negó». No necesitó terminar la frase. Javier entendió y tomó su mano por primera vez, un gesto simple pero cargado de significado. «Mi padre también murió protegiendo lo suyo», confesó. «No fue fiebre como te dije, fueron hombres como el lobo, bandidos que querían nuestro ganado y nuestras tierras». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. «¿Y tú solo te vengaste?». «No», respondió Javier, su voz apenas un susurro. «Huí, como un cobarde. Tenía 14 años y estaba aterrorizado. Me escondí y los vi llevarse todo. Desde entonces he vivido con esa vergüenza». María apretó su mano. «Eras un niño. No había nada que pudieras hacer. Ahora soy un hombre», dijo Javier, su voz firme. «Y esta vez no huiré». La tensión entre ellos creció, no solo por el peligro inminente, sino por los sentimientos que florecían en ese terreno improbable. Cada mirada, cada roce accidental, cada palabra compartida en la quietud de la noche construía un puente entre dos almas heridas, que sorprendentemente se reconocían la una en la otra. Una tarde, mientras vigilaban el horizonte, Javier recibió una visita inesperada. Un viejo amigo apache, Naiche, que comerciaba ocasionalmente con él. «Hombres malos preguntan por ti en el pueblo», dijo Naiche en su español entrecortado. «Muchos hombres, con rifles nuevos, dicen que matarán a quien te ayude». María palideció. «Es por mí, están reclutando más hombres». Naiche miró a María con curiosidad. «Esta mujer trae problemas, amigo». «Esta mujer es mi invitada», respondió Javier con firmeza. «Y los problemas ya estaban aquí antes de ella». Después de que Naiche se marchara, prometiendo regresar con más información, María confrontó a Javier. «No puedo permitir que arriesgues tu vida así. Si el lobo viene con más hombres, no tendremos oportunidad». «¿Y qué sugieres? ¿Entregarte? ¿Huir?». Javier sacudió la cabeza. «No, hay otra manera». «¿Cuál?». Los ojos de Javier brillaron con determinación. «Atacaremos primero». El plan era audaz y peligroso. Infiltrarse en el campamento del lobo, localizado por Naiche a unos 20 kilómetros al sur, y tenderles una trampa. Javier y María pasaron días preparándose, practicando tiro, estudiando el terreno, planificando cada detalle. Pero a medida que el momento se acercaba, la tensión entre ellos se transformaba en algo más profundo y complejo. Una noche, mientras repasaban el plan una última vez, sus manos se encontraron sobre el mapa improvisado. Ninguno de los dos la retiró. «Tengo miedo», confesó María, su voz apenas audible. «No de morir, sino de que tú mueras por mi culpa». Javier levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de ella. «No sería por tu culpa, sería mi elección». «¿Por qué?», preguntó María. «¿Por qué arriesgarlo todo por alguien que apenas conoces?». Javier guardó silencio un momento, como buscando las palabras adecuadas. «Porque desde que llegaste, este rancho ya no se siente vacío. Porque por primera vez en mi vida, tengo algo más que ganado y tierra para proteger». María sintió que su corazón se aceleraba. Con lentitud, como si temiera romper un hechizo,
Se acercó a Javier y posó una mano en su mejilla áspera por la barba incipiente. «Todos estos años solo», murmuró. «¿Nunca deseaste algo más?» «No sabía qué me faltaba», respondió él, su voz ronca por la emoción. «Hasta ahora». Lo que sucedió después fue tan natural como inevitable. Sus labios se encontraron en un beso tentativo al principio, luego más profundo, cargado de toda la soledad, el miedo y la esperanza que ambos habían acumulado. Las manos de Javier, acostumbradas al trabajo duro, se volvieron sorprendentemente gentiles al acariciar el rostro de María. Aquella noche, bajo el techo de adobe y a la luz temblorosa de las velas, dos almas heridas encontraron consuelo la una en la otra. Para Javier, fue un despertar, un descubrimiento de sensaciones y emociones que jamás había experimentado. Para María, fue un regreso a la vida, un recordatorio de que aún quedaba belleza en un mundo que le había arrebatado tanto. El amanecer los encontró entrelazados, despiertos, conscientes de que todo había cambiado irrevocablemente entre ellos. No hubo arrepentimiento, solo una nueva determinación. «Ahora tenemos más razones para sobrevivir», dijo María, trazando con sus dedos el contorno del rostro de Javier. Él tomó su mano y la besó con reverencia. «Y por eso mismo, debo pedirte algo difícil». María lo miró, intuyendo lo que vendría. «No vendrás conmigo a enfrentar a el lobo», dijo Javier. Su tono no admitía discusión. «Irás con Naiche. Te llevará a un lugar seguro con su gente». María se incorporó, indignada. «Es mi lucha, no la tuya». «Ahora es nuestra lucha», respondió Javier. «Pero si vamos los dos y fallamos, moriremos ambos. Si yo voy solo, tú tendrás una oportunidad de vivir. Y si tú mueres, ¿crees que podría vivir con eso?» Javier la miró con tanta intensidad que María sintió que podía ver su alma. «Si muero, vivirás por los dos, y si vivo, te encontraré, lo juro por mi honor». María quería protestar, luchar, negarse, pero en el fondo sabía que Javier tenía razón. Dividir sus fuerzas les daba al menos una posibilidad de que uno sobreviviera. 3 días, dijo finalmente. «Te esperaré 3 días con la gente de Naiche. Si no vuelves para entonces, volveré», prometió Javier, sellando su juramento con un beso. Esa misma tarde, con el corazón pesado pero resuelto, María partió con Naiche hacia las montañas donde su gente tenía un campamento temporal. Javier los vio alejarse hasta que fueron solo un punto en el horizonte. Luego, regresó al rancho y comenzó sus preparativos finales. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Bajo el amparo de la noche, Javier preparó todo lo necesario. Limpió meticulosamente sus armas, un rifle Winchester que había sido de su padre, un revólver Colt y un cuchillo de caza que siempre llevaba en la bota. Cargó su caballo con provisiones suficientes para varios días, pólvora extra y algunas herramientas que podrían resultarle útiles. Antes de partir, recorrió lentamente su rancho, tocando las paredes de adobe, mirando cada rincón como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. Este lugar era todo lo que tenía, todo lo que conocía, y ahora estaba dispuesto a arriesgarlo por una mujer que en cuestión de días se había convertido en la razón de su existencia. «Volveré», murmuró para sí mismo. «Volveremos juntos». Siguiendo las indicaciones de Naiche, Javier cabalgó hacia el sur, manteniéndose fuera de los caminos principales. El plan era simple pero arriesgado: localizar el campamento de El Lobo, estudiar sus movimientos y buscar una oportunidad para emboscarlos o, en el mejor de los casos, acabar directamente con su líder. A medida que se acercaba al territorio donde supuestamente acampaban los bandidos, Javier se volvió más cauteloso. Avanzaba principalmente de noche. Sus años en el desierto le habían enseñado a moverse como un fantasma, a leer el terreno y a sobrevivir con lo mínimo. Al tercer día, finalmente los encontró. El campamento estaba establecido en un pequeño cañón, con buena visibilidad en varias direcciones, pero con un punto ciego que Javier identificó inmediatamente: un sendero estrecho que descendía por la pared norte del cañón, casi invisible a menos que se supiera exactamente dónde mirar. Desde su posición elevada, oculto entre rocas, Javier observó el campamento durante horas. Contó al menos 12 hombres,
todos armados, algunos jugando cartas, otros limpiando armas o simplemente descansando. Y entonces lo vio, un hombre de complexión robusta, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda y un sombrero negro decorado con un medallón de plata. El lobo, algo en su figura, resultaba vagamente familiar a Javier, pero no lograba ubicarlo. ¿Lo había visto antes en algún pueblo? ¿Era posible que este hombre tuviera alguna conexión con la muerte de su propio padre? Mientras observaba, Javier comenzó a notar detalles importantes. Los turnos de guardia, dónde guardaban la pólvora, qué hombres parecían más alerta y cuáles más descuidados. Elaboró mentalmente varias estrategias, descartando unas, refinando otras. Sabía que, siendo solo un hombre contra 12, necesitaría usar el elemento sorpresa y el terreno a su favor. Esa noche, mientras los bandidos dormían y solo 2 guardias permanecían despiertos, Javier se deslizó silenciosamente hacia el borde del campamento. En el sigilo de un puma, colocó pequeñas cargas de pólvora en puntos estratégicos, junto al carro de provisiones, cerca de donde guardaban las municiones y en la entrada principal del cañón. Su plan era provocar confusión y caos con las explosiones, obligándolos a dispersarse, para luego atacar directamente al lobo en medio del desorden. Era arriesgado, pero era su mejor oportunidad. Al regresar a su escondite, Javier pasó horas afinando cada detalle del plan. Mañana al amanecer, cuando la mayoría estaría aún adormilada, comenzaría su ataque. Una parte de él sentía miedo, no podía negarlo, pero otra parte, la más profunda, sentía una extraña calma. Por primera vez en su vida, estaba luchando y por algo más grande que él mismo. Mientras observaba las estrellas, pensó en María, en su sonrisa, en la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de su familia, en cómo sus manos pequeñas pero fuertes habían tocado su piel con tanta ternura. Pensó en el futuro que podrían tener juntos si sobrevivía a esta misión aparentemente imposible. «Dame fuerza», susurró a las estrellas, sin saber exactamente a quién le hablaba. Quizás a su padre, quizás a Dios, quizás simplemente al desierto que había sido su único compañero durante tantos años. El amanecer llegó con una claridad implacable, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Javier ya estaba despierto, había revisado sus armas una última vez y tenía la mecha lista para encender las cargas de pólvora. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos permanecían firmes. Había llegado el momento. Con precisión calculada, encendió la primera mecha y se movió rápidamente hacia su posición de tiro. Segundos después, una explosión sacudió el campamento. Gritos de confusión y miedo se elevaron mientras los hombres saltaban de sus cates, algunos aún medio dormidos. Antes de que pudieran organizarse, la segunda explosión, más potente, hizo volar el carro de provisiones. Javier no perdió tiempo. Con el rifle en posición, comenzó a disparar metódicamente. 2 hombres cayeron antes de que el resto pudiera identificar de dónde venían los disparos. El caos era total. Algunos bandidos corrían en círculos, otros intentaban apagar el fuego que comenzaba a extenderse, y unos pocos disparaban al azar hacia las alturas. En medio de la confusión, Javier buscaba al lobo. Lo localizó finalmente, saliendo de su tienda con un revólver en cada mano, gritando órdenes que nadie escuchaba. Con calma, Javier apuntó y disparó. La bala rozó el hombro del lobo, haciéndolo tambalearse pero no caer. El bandido miró directamente hacia la posición de Javier, como si pudiera verlo a través de las rocas. Sus ojos, incluso a esa distancia, brillaban con furia asesina. «¡Es una trampa!», gritó el lobo. «Rodeen el cañón, encuéntrenlo». Javier sabía que era cuestión de tiempo antes de que lo localizaran. Tenía que moverse. Cambiando rápidamente de posición, se desplazó lateralmente por la cresta del cañón, buscando un nuevo ángulo de ataque. Abajo, el campamento era un caos de llamas y gritos. Varios bandidos yacían inmóviles en el suelo, pero al menos 8 seguían en pie, incluyendo al lobo, que ahora organizaba a sus hombres para buscar sistemáticamente al atacante. Javier disparó nuevamente, derribando a otro bandido. 7 quedaban. Sus posibilidades mejoraban,
pero seguían siendo malas. Cambió de posición una vez más, pero esta vez uno de los bandidos lo vio. Allí, en las rocas. Una lluvia de balas lo obligó a cubrirse. Una le rozó la mejilla, dejando un surco ardiente de sangre. Javier respondió el fuego, más para mantenerlos a raya que con esperanza de acertar a esa distancia. Necesitaba un nuevo plan. El original había funcionado para crear caos, pero ahora los bandidos se estaban reagrupando. Javier decidió hacer algo temerario, descender al cañón por el sendero estrecho que había identificado antes, para atacarlos desde un flanco inesperado. Moviéndose con la agilidad de quien conoce el desierto como la palma de su mano, Javier se deslizó entre las rocas hasta alcanzar el sendero oculto. La pendiente era pronunciada y traicionera, pero logró descender sin hacer ruido. Ahora estaba a nivel del suelo, a unos 50 metros del campamento en llamas. Desde esta nueva posición, podía ver claramente al lobo, que se había parapetado detrás de unas rocas y coordinaba la búsqueda. Javier respiró hondo, apuntó cuidadosamente y cuando estaba a punto de apretar el gatillo, ¡pa! ¡Cuidado atrás, jefe! El grito de advertencia llegó demasiado tarde para el lobo, pero justo a tiempo para Javier, que giró rápidamente para encontrarse cara a cara con Carmelo, el segundo al mando. Ambos dispararon simultáneamente. La bala de Carmelo pasó rozando la oreja de Javier, mientras que la de Javier impactó en el pecho del bandido, que cayó hacia atrás con un gruñido de sorpresa. El disparo reveló la posición de Javier. Inmediatamente, 3 bandidos corrieron hacia él, disparando sin cesar. Javier rodó tras una roca grande, las balas rebotando peligrosamente cerca. Su situación era desesperada, atrapado, superado en número, con munición limitada. Fue entonces cuando escuchó un sonido que jamás esperó oír. Disparos provenientes de la entrada del cañón. Nuevos gritos de confusión se elevaron entre los bandidos. ¡Nos atacan por 2 lados! Javier arriesgó una mirada y lo que vio casi le hace soltar el rifle de la sorpresa. María, montada en un caballo pinto, galopaba hacia el campamento disparando con precisión mortal. Tras ella, al menos 6 guerreros apache, incluyendo a Naiche, la seguían lanzando sus característicos gritos de guerra. Aprovechando la nueva confusión, Javier salió de su cobertura y disparó repetidamente, derribando a 2 bandidos más. Los restantes, ahora atrapados entre 2 fuegos, comenzaron a dispersarse, algunos intentando huir, otros buscando desesperadamente un lugar donde cubrirse. En medio del caos, Javier buscó a el lobo. Lo encontró corriendo hacia un caballo atado al extremo opuesto del campamento. Sin dudarlo, Javier fue tras él, determinado a no dejarlo escapar. El lobo montó ágilmente y espoleó al animal, que se encabritó antes de salir disparado hacia la salida del cañón. Javier disparó, pero falló. Maldiciendo, corrió hacia su propio caballo, que había dejado oculto cerca del sendero. ¡Javier! La voz de María lo detuvo. Ella desmontaba apresuradamente, sus ojos buscándolo entre el humo y el polvo. «¡Sigue al lobo!», gritó Javier, señalando hacia donde había huido el bandido. «No puede escapar». María asintió y, sin decir palabra, volvió a montar y galopó en la dirección indicada. Javier la siguió tan rápido como pudo, montando su caballo y espoleándolo a toda velocidad. La persecución los llevó a través del desierto, levantando nubes de polvo que dificultaban la visibilidad. El lobo era un jinete experimentado, pero María no se quedaba atrás. Javier los seguía a ambos, su caballo esforzándose al máximo. Finalmente el lobo llegó a un punto muerto, un pequeño acantilado que bloqueaba su escape. Detuvo su caballo y se giró, revólver en mano, justo cuando María lo alcanzaba. Ambos se apuntaron mutuamente. Javier llegó segundos después, desmontando de un salto y colocándose junto a María, su rifle apuntando directamente al corazón del lobo. «Se acabó», dijo Javier, su voz firme a pesar de la fatiga. «Baje el arma». El lobo sonrió, una sonrisa fría y sin humor. «Vaya, vaya, si es la pequeña María Guadalupe, y has encontrado a un protector. ¡Qué conmovedor!». «Mataste a mi familia», respondió María, su voz temblando ligeramente, pero su mano firme en el gatillo. «Vas a pagar por ello». El lobo se rió, un sonido áspero y desagradable. «Negocios, querida. Tu padre no quiso compartir. Fue su decisión». «Baja el arma», repitió Javier, dando un paso adelante.
No tienes escapatoria. El lobo lo miró fijamente, y entonces algo cambió en su expresión. Una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. Espera un momento. ¿Javier? ¿Javier Montoya? El lobo sacudió la cabeza, incrédulo. ¿El hijo de Francisco Montoya? No puede ser. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Conociste a mi padre? ¿Conocerlo? El lobo soltó una carcajada amarga. Yo lo maté, muchacho. Yo y mis hombres tomamos su rancho mientras tú te escondías como una rata. El mundo pareció detenerse para Javier. Las palabras del lobo resonaban en su cabeza como campanas funerarias. El hombre que había matado a su padre estaba frente a él, el mismo que ahora perseguía a María, el mismo que había destruido ambas vidas. No escuches, Javier, dijo María, sin apartar los ojos del lobo. Solo intenta confundirte. Pero Javier apenas la oía. Recuerdos largamente suprimidos inundaban su mente. Gritos en la noche, disparos, el rostro de su padre desfigurado por la muerte. Y entre esos recuerdos, un rostro que ahora reconocía. Más joven, sin la cicatriz, pero inconfundible. Rodrigo Méndez, murmuró Javier. Tú trabajabas para don Esteban, el terrateniente que quería nuestras tierras. El lobo, Rodrigo, inclinó la cabeza en un gesto burlón de reconocimiento. Me ascendieron después de ocuparme de tu padre. Ahora tengo mi propio negocio. Matando inocentes, espetó María. Robando a familias trabajadoras. Sobreviviendo, corrigió el lobo. Como todos. La diferencia es que yo lo hago mejor. Javier dio otro paso adelante, su rifle ahora a escasos metros del pecho del lobo. Esto termina aquí. El lobo lo miró directamente a los ojos, desafiante. ¿Vas a matarme a sangre fría, muchacho? ¿Eso te hará mejor que yo? No, respondió Javier. Lo que me hace mejor es que te daré lo que tú nunca diste a tus víctimas, una oportunidad. Con un movimiento rápido, Javier bajó su rifle y sacó su revólver, arrojándolo a los pies del lobo. Tómalo, dijo. Enfréntame como un hombre, no como la rata que eres. María lo miró horrorizada. Javier, no. El lobo sonrió, recogiendo lentamente el revólver sin apartar los ojos de Javier. Valiente pero estúpido, igual que tu padre. Javier se colocó frente a María, protegiéndola con su cuerpo. Cuando quieras. El tiempo pareció ralentizarse. El viento del desierto sopló entre ellos, levantando pequeños remolinos de polvo. El sol brillaba implacable en lo alto, testigo silencioso de lo que estaba por ocurrir. El lobo hizo su movimiento primero, levantando rápidamente ambos revólveres. Pero Javier, que había pasado años cazando en el desierto, fue más rápido. Con un movimiento fluido, sacó el cuchillo de su bota y lo lanzó con precisión mortal. La hoja se hundió en el pecho del lobo justo cuando disparaba. La bala pasó silbando junto a la oreja de Javier. El bandido miró con sorpresa el mango del cuchillo que sobresalía de su pecho, luego a Javier y finalmente cayó de rodillas. Igual que tu padre, murmuró, sangre manchando sus labios. Demasiado. Honorable, y con esas palabras el lobo se desplomó hacia adelante, su vida escapando con cada gota de sangre que empapaba la tierra sedienta del desierto. El silencio que siguió fue casi tangible. Javier permaneció inmóvil, mirando el cuerpo sin vida de su enemigo, del asesino de su padre, del hombre que había amenazado con destruir su futuro con María. Una mezcla de emociones lo inundaba, alivio, tristeza y algo que no esperaba sentir, un extraño vacío. María se acercó lentamente y tomó su mano. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Javier asintió, incapaz de hablar por un momento. Luego, como saliendo de un trance, se volvió hacia ella. ¿Por qué viniste? Te pedí que te quedaras con Naiche. María sonrió levemente. ¿Y dejarte morir solo? Naiche sintió que algo andaba mal. Dijo que el lobo tenía demasiados hombres para un solo atacante. Convencía a algunos guerreros para que nos ayudaran. Podrías haber muerto, dijo Javier, tomando su rostro entre sus manos. Tú también, respondió ella, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Pero prefiero morir luchando a tu lado que vivir sabiendo que te abandoné. Javier la abrazó entonces, con fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerse. En ese abrazo estaban todas las palabras que no podía expresar: gratitud, admiración
y un amor que había crecido en el terreno más improbable. Era él, murmuró finalmente Javier. Después de todos estos años, era él. María asintió contra su pecho. Lo sé, y ahora ambos podemos descansar. Javier se separó ligeramente para mirarla a los ojos. No se trata solo de venganza o de justicia. Se trata de cerrar una herida que ha estado abierta demasiado tiempo. Lo entiendo, dijo María. Mi herida también comienza a sanar. En ese momento Nietzsche y sus guerreros los alcanzaron. El apache desmontó y se acercó a examinar el cuerpo del lobo. Hombre malo ya no hará daño, dijo con satisfacción. Ustedes libres ahora. Javier miró a su alrededor, al desierto vasto e implacable que había sido su hogar y su prisión durante tantos años. Sí, dijo finalmente. Libres. María tomó su mano y la apretó. ¿Qué haremos ahora? Javier miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba su descenso. Volver a casa. Nuestro hogar nos espera. El regreso al rancho fue silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Los guerreros apache los acompañaron parte del camino antes de despedirse, satisfechos de haber ayudado a eliminar una amenaza que también afectaba a su pueblo. Al llegar, encontraron el rancho como lo habían dejado, solitario pero intacto. Mientras María preparaba algo de comer, Javier recorrió nuevamente cada rincón, esta vez con ojos diferentes. Ya no veía solo una propiedad, un lugar de trabajo y supervivencia. Veía un hogar, un futuro. Posibilidades que nunca antes había considerado. ¿En qué piensas?, preguntó María, entregándole un plato de frijoles y carne seca. Javier sonrió levemente. En todo lo que ha cambiado. Hace unas semanas era solo un ranchero solitario con un pasado que prefería olvidar. Ahora eres un héroe, completó María, sentándose a su lado. Javier sacudió la cabeza. No me siento como un héroe. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, contradijo María con firmeza. No cualquiera. Pocos hombres habrían arriesgado tanto por una desconocida. Ya no eres una desconocida, dijo Javier tomando su mano. Eres todo. María se sonrojó, pero no apartó la mirada. ¿Qué significa eso para nosotros? Javier respiró profundamente antes de responder. Significa que, si tú quieres, este rancho puede ser tu hogar, nuestro hogar. Podemos construir algo juntos, algo que ninguno de los dos tuvo por mucho tiempo. Una familia. Los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. No puedo pensar en nada que desee más. Esa noche, bajo las estrellas del desierto, sellaron su compromiso con palabras simples pero sinceras. No había sacerdote, ni testigos, solo dos corazones que habían encontrado refugio el uno en el otro después de atravesar tormentas que parecían interminables. Te prometo protegerte siempre, dijo Javier, sosteniendo las manos de María entre las suyas. Te prometo ser tu compañero, tu amigo, tu familia. Te prometo que nunca estarás sola otra vez. María, con lágrimas rodando por sus mejillas, respondió: Te prometo estar a tu lado en cada amanecer. Te prometo convertir este rancho en un verdadero hogar. Te prometo que pase lo que pase, mi corazón te pertenecerá siempre. Bajo la luna llena, sellaron sus promesas con un beso que hablaba de pasión, de esperanza y de un futuro que por primera vez parecía luminoso. Un año después, el rancho Montoya era casi irreconocible. Las cercas, antes desvencijadas, ahora estaban firmes y bien mantenidas. El huerto, que antes apenas producía lo suficiente para una persona, ahora rebosaba de verduras, hierbas y algunas flores que María había insistido en plantar, porque un hogar necesita color. La casa también había cambiado. Javier había construido una habitación adicional, anticipándose al futuro que ambos deseaban. María había transformado el interior con pequeños toques, cortinas tejidas por ella misma, una mesa más grande para cuando tuvieran visitas, y almohadas bordadas que hacían que las noches frías del desierto fueran más acogedoras. El ganado de Javier había aumentado considerablemente. Con la ayuda de María, había negociado mejor con los compradores y había invertido sabiamente las ganancias. Ya no era un rancho de subsistencia, sino una propiedad próspera que prometía un futuro estable.
Las mañanas seguían una rutina agradable. Javier se levantaba al amanecer para remisar el ganado, mientras María preparaba el desayuno. Comían juntos, compartiendo planes para el día, y a veces simplemente disfrutando del silencio cómodo que solo existe entre dos personas que se entienden completamente. Nunca pensé que podría ser tan feliz haciendo tareas tan simples, comentó María una mañana mientras tendía ropa bajo el sol. Antes todo era supervivencia. Ahora hay propósito en cada cosa que hago. Javier, que reparaba una silla de montar cerca, sonrió. Sé exactamente lo que quieres decir. Antes trabajaba para mantenerme vivo. Ahora vivo para construir algo que perdure. Su integración en la comunidad local también había mejorado. Al principio hubo curiosidad y algo de recelo cuando Javier apareció en el pueblo con una mujer. Los rumores sobre la muerte de El Lobo y su banda se habían extendido rápidamente. Algunos veían a Javier con temor, otros con respeto. Pero con el tiempo, la pareja se ganó la aceptación de la mayoría. María ayudaba en la pequeña escuela cuando podía, enseñando a los niños a leer. Javier intercambiaba conocimientos sobre ganadería con otros rancheros y comerciaba justamente con todos. Naiche y su gente seguían visitándolos ocasionalmente, trayendo noticias del mundo exterior y llevándose productos del rancho. Esta amistad con los Apache, inusual en la región, generaba algunas murmuraciones, pero Javier y María se mantenían firmes en su lealtad hacia quienes les habían ayudado en su momento más oscuro. Los amigos verdaderos no se eligen por su origen, sino por su corazón, decía María cuando alguien cuestionaba esta amistad. Una tarde tranquila, mientras observaban el atardecer desde el porche, María tomó la mano de Javier y la colocó suavemente sobre su vientre. «Tengo algo que decirte», dijo con una sonrisa radiante. Javier la miró, comprendiendo inmediatamente. Sus ojos se abrieron con asombro y emoción. «¿Estás?» María asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Vamos a tener un bebé». Javier la abrazó con tanta fuerza que tuvo que disculparse después, temiendo haberla lastimado. Pero María solo rió, feliz de ver tanta alegría en el rostro del hombre que había transformado su vida. «Será un niño fuerte como su padre», dijo María. «O una niña valiente como su madre», respondió Javier, besando su frente. Esa noche, acostados en su cama, hablaron durante horas sobre el futuro, sobre nombres, sobre cómo sería su hijo o hija, sobre la vida que querían ofrecerle. Una vida muy diferente a la que ellos habían tenido. «Nuestro hijo nunca conocerá el miedo que nosotros conocimos», prometió Javier. «Crecerá sabiendo que es amado, protegido y libre», añadió María, libre para elegir su propio camino. A medida que el vientre de María crecía, también lo hacía la sensación de paz y propósito en sus vidas. Javier, que antes había vivido día a día sin pensar realmente en el futuro, ahora hacía planes a largo plazo. Hablaba de expandir el rancho, de construir una casa más grande, de quizás tener más hijos en el futuro. María, por su parte, había dejado atrás el miedo constante que la había acompañado desde la muerte de su familia. Ya no miraba por encima del hombro, ya no se sobresaltaba con cada ruido inesperado. Las pesadillas, que al principio habían sido frecuentes, ahora eran raras. Una noche, mientras Javier tallaba una pequeña cuna de madera, María reflexionó en voz alta. «A veces me pregunto qué habría pasado si esa tormenta no me hubiera obligado a buscar refugio aquí». Javier levantó la mirada de su trabajo, pensativo. «Creo que de alguna manera nos habríamos encontrado. Quizás no ese día, quizás no en ese momento exacto, pero nuestros caminos estaban destinados a cruzarse». «¿Crees en el destino?», preguntó María, sorprendida. Javier siempre había sido un hombre práctico, poco dado a filosofías. «Creo que algunas almas están hechas para encontrarse», respondió él después de un momento. «Y la nuestra es una de esas historias». María sonrió, conmovida por esta faceta poética que rara vez mostraba. El ranchero solitario y la mujer perseguida. No suena como el comienzo de una historia feliz. «Y sin embargo, aquí estamos», dijo Javier, dejando a un lado la cuna para sentarse junto a ella. «Quizás ese es el verdadero milagro, que de tanto dolor pueda nacer tanta alegría». Con el paso de los meses, ambos notaron cambios profundos en sí mismos. Javier, que siempre había sido reservado y cauteloso, se volvió más abierto,
más dispuesto a compartir sus pensamientos y sentimientos. María, que había endurecido su corazón para sobrevivir, redescubrió su capacidad de reír libremente, de soñar sin miedo. «Mi padre estaría orgulloso», dijo Javier una tarde mientras reparaban juntos un corral, «no solo por haber vengado su muerte, sino por haber construido una vida que honra su memoria». María apoyó su cabeza en el hombro de Javier. «Mi familia también estaría feliz. Mi madre siempre decía que el mejor tributo a los que perdemos es vivir plenamente». Estas conversaciones, estos momentos de conexión profunda, eran como hilos que tejían una tela cada vez más fuerte entre ellos. No era solo amor lo que compartían, sino también comprensión, respeto y una historia común que los unía de maneras que pocos podrían entender. El nacimiento del pequeño Francisco Montoya Sánchez, nombrado en honor al padre de Javier, trajo una nueva dimensión a sus vidas. Era un bebé fuerte y sano, con los ojos oscuros de María y la sonrisa de Javier. La primera vez que Javier sostuvo a su hijo en brazos, sintió que un círculo se cerraba. Él, que había crecido sin padre desde joven, ahora tenía la oportunidad de ser el padre que nunca tuvo. María, que había perdido a toda su familia, ahora tenía una nueva, construida sobre el amor y no solo la sangre. «Es perfecto», susurró Javier, maravillado ante los diminutos dedos que se aferraban a los suyos. «Es nuestro milagro», respondió María, exhausta pero radiante. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Francisco crecía fuerte bajo el sol del desierto, rodeado del amor de sus padres y la admiración de todos los que lo conocían. Naiche lo declaró un guerrero en formación y le regaló un pequeño amuleto de protección que María colgó sobre su cuna. El rancho prosperaba. Javier había contratado a 2 trabajadores para ayudar con el ganado, lo que le permitía pasar más tiempo con su familia. María había comenzado un pequeño negocio vendiendo conservas y hierbas medicinales en el pueblo, utilizando recetas de su madre y conocimientos que había adquirido de las mujeres apache. Una tarde de domingo, mientras la familia descansaba bajo la sombra de un mezquite que Javier había plantado cuando llegó Francisco, un jinete apareció en el horizonte. Javier se puso alerta inmediatamente, vieja costumbre que nunca perdería completamente, pero sus temores se disiparon cuando reconoció al visitante. Era el padre Miguel, el sacerdote del pueblo que ocasionalmente visitaba los ranchos alejados. «Bendiciones para esta familia», saludó el padre al desmontar. «He venido a conocer al pequeño del que tanto hablan en el pueblo». Javier y María lo recibieron con hospitalidad, ofreciéndole agua fresca y un lugar a la sombra. El sacerdote bendijo al bebé y charló amablemente sobre las noticias del pueblo y del territorio. Antes de marcharse, el padre Miguel miró a la pareja con ojos sabios y amables. «Saben», dijo, «en mis años como sacerdote he visto muchas familias, pero pocas con la luz que ustedes comparten. Han convertido el dolor en amor. Y eso es verdaderamente el trabajo de Dios en este mundo». Sus palabras quedaron resonando en el aire mucho después de que el sacerdote se hubiera marchado. Esa noche, mientras Francisco dormía plácidamente, Javier y María se sentaron en el porche, contemplando las estrellas. «¿Recuerdas cómo comenzó todo?», preguntó Javier, tomando la mano de María entre las suyas. «Una mujer pidiendo ayuda a un ranchero solitario». María sonrió, recordando aquel día en medio de la tormenta. «Y la recompensa fue mucho más de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado». «Una familia», dijo Javier. «Un hogar de verdad». «Amor», añadió María, apoyando su cabeza en el hombro de Javier. «El tipo de amor que cura todas las heridas». El desierto de Sonora seguía siendo implacable, con sus tormentas de arena, su calor abrasador y sus noches heladas. Pero en medio de esa dureza, el rancho Montoya florecía como un improbable oasis de vida y amor. Desde la colina cercana, si uno observaba al atardecer, podía ver a un hombre y una mujer caminando de la mano, con un niño pequeño correteando delante de ellos. Sus risas llevadas por el viento eran un testimonio silencioso de que incluso en los lugares más áridos,
Incluso después de las pérdidas más devastadoras, la vida encuentra su camino. Y si algún viajero perdido llegaba hasta su puerta, siempre encontraría refugio, porque si algo habían aprendido María y Javier en su extraordinario camino juntos, era que a veces la mano extendida de un extraño puede ser el comienzo de la más bella historia de amor. Bajo el cielo estrellado de Sonora, su historia continuaba escribiéndose, día tras día, como un recordatorio eterno de que no hay desierto tan vasto que no pueda ser atravesado cuando dos corazones caminan juntos.